Se estará solicitando a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados. La PGR pedirá apoyo al FBI para investigar el presunto espionaje a periodistas y activistas. Serán revisados los contratos entre el CISEN y la empresa que vendió el software Pegasus. En los últimos 4 años, el número de mexicanos con internet pasó de 40 a 65 millones, informó el presidente Enrique Peña Nieto. Es nuestro deber asegurar que se mantenga el rumbo en su implementación en un marco de absoluta transparencia y rendición de cuentas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que México está abierto y dispuesto a compartir la riqueza cultural. La primera prioridad de un país ha sido y debe seguir siendo la educación. Fueron encontrados los restos calcinados del periodista Salvador Adame en Michoacán. El Congreso de Veracruz quita el fuero a Eva Cadena. La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, advierte de rebelión perredista si hay alianza con el PAN. Despiden con honores a los policías caídos en Veracruz. Estados Unidos alerta de un nuevo ataque químico en Siria. Acusan al presidente de Brasil, Michel Temer, de corrupción. Estudiantes de Lina ofrecen conciertos gratis para mostrar su avance en la enseñanza musical. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Martes 27 de junio de 2017. Estamos listos para informarles esta mañana lluviosa en la Ciudad de México. Tome sus precauciones si está a punto de salir de sus hogares. Acompáñenos durante esta hora y media. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite, por supuesto, comunicarnos también con todos ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, la PGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión presentó un plan de investigación del supuesto espionaje contra periodistas y activistas de este país. A través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la Procuraduría General de la República informó que desarrolla un plan de investigación ministerial para atender el caso de supuestas intervenciones telefónicas ilegales mediante el virus informático Pegasus. Con el apoyo del artículo 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se estará solicitando a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus. El FBI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, entre otros organismos nacionales e internacionales, colaborarán con la PGR en la investigación por un presunto espionaje en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. El caso de una presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países y estamos actuando dado esa experiencia internacional. En el marco de la investigación se llamará a declarar a las empresas dedicadas a la venta de equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México. A efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales ha entregado este tipo de equipos y si en su caso alguno de estos equipos hubieran podido llegar a entidades distintas a las dependencias públicas. De igual manera, se revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales. La dependencia dijo que la investigación está en curso, por lo que se pedirá a todas las personas que han hecho pública una denuncia aportar sus equipos móviles a fin de realizar el análisis forense correspondiente. Los hechos vertidos en la prensa son serios y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes les otorgan. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Por su parte, el colectivo de activistas autodenominado Gobierno Espía pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión aclarar el tipo de ayuda que solicitará ante el FBI. Esto luego del anuncio de la PGR sobre la investigación del supuesto espionaje. El colectivo señaló que la respuesta del titular de la FEADLE no atiende su petición de establecer un panel de expertos independientes auspiciado por mecanismos internacionales.
Mientras tanto, el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción va a vigilar la transparencia de los contratos entre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como el CISEN, y la empresa que vendió el software Pegasus. Lo que hay que ver es qué es lo que se está reservando. No se puede reservar todo el contrato. Los contratos públicos tienen que ser públicos y lo que se puede reservar es aquello que puede ser efectivamente de una especificación que pudiera, digamos, ir en contra del interés público de proteger cierta información, porque en principio eso es un contrato que tiene que ver con seguridad nacional, ¿no? Vámonos hasta Michoacán, y es que allá encontraron los restos calcinados del periodista Salvador Adame, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 18 de mayo. Entre estos resultados destaca el hallazgo de unos restos humanos en estado de calcinación que fueron localizados durante los trabajos de campo y rastreo el pasado 14 de este mes, en un lugar conocido como Barranca del Diablo, sobre la carretera que conduce de Nueva Italia a Lombardía. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame Pardo. El fiscal general del Estado, José Martín Godoy, dijo que el hallazgo fue gracias a las declaraciones del primo del periodista Daniel Rubio Ruiz, alias El Cabezas, quien fue detenido la semana pasada junto a Ignacio Rentería El Cenizo. El Cabezas aseguró que al enterarse de la desaparición de su primo a través de El Cenizo, contactó a El Chango Peña. Él es presunto cabecilla de un grupo de delincuencia organizada que opera en la región de Tierra Caliente, que presuntamente mandó matar al periodista. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó, por supuesto, este asesinato. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, encabezó la ceremonia luctuosa para rendir homenaje a los elementos asesinados el fin de semana en Veracruz. Dijo que se va a capturar a los responsables. Estos terribles hechos deben impulsarnos a poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades para llevar ante la justicia a quienes arrebataron la vida a nuestros compañeros. Frente al monumento al policía federal caído en el centro de mando de Iztapalapa, Renato Sales dijo que están decididos en poner muy alto el nombre de la Policía Federal y también agradeció a los ciudadanos las muestras de apoyo ante estos mandos federales caídos en el cumplimiento de su deber. En otros temas, en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración del 4º año de la entrada en vigor de la reforma en telecomunicaciones. Ahí destacó la dimensión social de este cambio estructural. La reforma tiene una dimensión social importante que debemos tener presente. Quizá este es el resultado más trascendente del cambio que hemos impulsado. La reducción de la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología digital y de aquellos que no la habrían tenido. Informó que en 4 años se pasó de 40 a 65 millones de usuarios de Internet. 80% de ellos son jóvenes conectados ya a la red. En ese mismo periodo, dijo, se incrementó en 20 millones el número de mexicanos con teléfono celular, con lo cual ahora 80 millones de personas utilizamos esta tecnología. El cambio estructural que hoy estamos celebrando y que hoy nos convoca no estuvo exento de diferencias y dificultades, pero hoy los resultados de esta gran transformación están a la vista de todos. Es nuestro deber asegurar que se mantenga el rumbo en su implementación en un marco de absoluta transparencia y rendición de cuentas. También resaltó que en su administración se han destinado recursos privados por más de 230,000 millones de pesos a infraestructura de telecomunicaciones. En este sentido, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, enfatizó la inversión de las empresas AT&T y Altán Redes de 14,000 millones de pesos entre las dos. Estas inversiones, más las que se realizan en el sector por parte de todos los operadores tradicionales y nuevos, nos acercan a los 27,000 millones de dólares, monto que forma parte significativo del total de la inversión extranjera directa nacional, que alcanza ya el 10%.
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, representó a México en el encuentro Premios Nobel en Alemania. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, participó en el encuentro de Premios Nobel en Lindau, Alemania, en su edición número 67. Es considerado el foro más importante de intercambio científico en el mundo. Ahí manifestó la importancia de invertir en educación, ciencia, tecnología e innovación. Además, explicó la transformación educativa en nuestro país. Mexico remains strongly committed to the values of freedom, democracy, and international cooperation. We are convinced that a brighter future for humanity necessarily requires that we improve education for all our children and invest more in science, technology, and innovation while we protect the environment. También indicó que México mantiene un compromiso firme con los valores de la libertad, la democracia, la cooperación internacional y el libre comercio. We are strongly committed to free trade. We have free trade agreements with 46 countries, including the United States and Canada, the European Union and Japan. El secretario de Educación expresó que nuestro país está abierto y dispuesto a compartir la riqueza cultural con los demás países y la principal prioridad es la educación. The first priority for my country has been and must continue to be education. This, of course, might sound like a cliché. I have never heard a politician who doesn't say that education is his top priority. And after all, I'm the education secretary. But I do believe that we have demonstrated this conviction with actions. We have, in fact, spent the last few years turning around our entire education system. Este foro reúne a más de 30 ganadores del Premio Nobel, incluido el mexicano Mario Molina, y más de 400 universitarios investigadores de 76 países. And we, from the Foundation and Council, are very grateful to you, colleagues from Mexico, that you came today to give this and host this International Day at this year's Lindau. Este año el encuentro está dedicado a la química y es un espacio que desde el término de la Segunda Guerra Mundial pretende acercar a personas de distintas naciones y culturas unidas en la búsqueda del conocimiento y la paz. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Pues sin duda, qué agradables eventos estos que se viven allá en Europa, en este caso con el contexto del desarrollo educativo, tecnológico, científico y por supuesto es agradable ver a México que esté formando parte de estos encuentros. En otros asuntos, la Secretaría de Salud alertó que del 2011 al 2017 el consumo de drogas en nuestro país aumentó 47%, algo preocupante. Hoy en día 8.4 millones de personas han consumido drogas ilegales alguna vez en la vida, mientras que en 2011, contra quien comparamos precisamente estos datos últimos, fueron 5.7. Mondragón dijo que la droga más consumida es la marihuana. Además, destacó que la mayor parte de los consumidores son mujeres adolescentes. 1.9 millones son mujeres, que comparado con 2011 significa en mujeres un 105% de aumento. Las mujeres han aumentado en una proporción 4 veces mayor a la de los hombres. En adolescentes, casi yo diría niños, de 12 a 17 años. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas, el secretario de Salud, José Narro, hizo un llamado a reforzar las acciones para reducir la demanda y consumo de drogas. Un problema que no deja a nadie a salvo. Un problema que, como aquí se señaló, tiene múltiples dimensiones. Un problema que nos tiene que doler en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. Un problema que tiene que ver, por supuesto, con la educación, con la cultura, con el deporte, con el trabajo.
Y ante estas cifras que ayer se dieron a conocer, agradecemos que nos tome la llamada la maestra María José Martínez. Ella es directora general técnica normativa del CONADIC. Maestra, gusto en saludarla. Muy buenos días. Buenos días, Pati. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Maestra, lo primero que nos preguntamos, y bueno, ¿por qué se dispararon estos altos consumos, especialmente entre los jóvenes y las mujeres? Bueno, como sabemos, el consumo de drogas es un fenómeno multicausal, Pati. En realidad no hay una sola causa que nos pueda explicar por qué un niño o un adolescente inicia el consumo de drogas. Hay diferentes factores sociales, familiares, ambientales, genéticos, que al conjugarse pueden hacer más probable que un chico inicie el consumo de una sustancia psicoactiva. Aquí principalmente lo que estamos viendo es un aumento en el consumo de marihuana, que es lo que nos está jalando la prevalencia de consumo de drogas ilegales que se anunciaban ayer. Realmente no es que todas estén aumentando de manera estadísticamente significativa. La que más tenemos aumento es el consumo de marihuana y evidentemente esto puede también deberse pues a todo lo que está pasando en cuanto a la difusión de la sustancia, el mito de creer que como es natural no genera adicción, no hace daño, de que es medicinal el hecho de fumarla, lo cual no es como está planteado en términos del dictamen que recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión. Entonces yo creo que son factores que se van sumando muchas veces también para los jóvenes, el hecho de pertenecer a un grupo, el hecho de la curiosidad, de la presión por parte de los compañeros, también son factores importantes por los cuales inician el consumo de la sustancia. ¿Qué tal, María José Martínez? Te saluda con mucho gusto, Mar Cepeda. ¿Cómo enfrentar esta problemática que estamos ahorita platicando desde las instituciones educativas, desde la familia, desde los distintos aspectos que conforman la sociedad, precisamente para frenar pues este incremento en el consumo en específico de la marihuana? Justo, Mar, tú acabas de decir los dos factores protectores más importantes que tiene un niño y un adolescente, que es su familia y que es la escuela. Y tenemos que intervenir en esos nichos para realmente hacer prevención. Y la prevención se hace desde que son pequeñitos, trabajando con los padres en estilos de crianza positivo, en que tengan más habilidades para criar a sus hijos y poder enseñarles y transmitirles valores que les permitan ser resilientes a los factores de riesgo que algún niño pueda enfrentar en su vida. Entonces tenemos que trabajar con los padres para que ellos funjan como los modelos de crianza, como los modelos que sus hijos seguramente imitarán en un futuro, y por eso es vital el trabajo en la familia. Pero por otro lado, tenemos que ingresar a las escuelas para fortalecer mucho las habilidades y las competencias que un niño pueda adquirir en ellas y poder entonces ser más asertivo y tener mayores habilidades socioemocionales para evitar el consumo de sustancias. Entonces, para ello estamos trabajando en guías preventivas, en talleres, en estrategias que nos permitan acercarnos a los niños en estos dos nichos que acabamos de comentar, que son factores protectores muy importantes, y sobre todo no brindar nada más conocimientos. Ya está comprobado, el brindar información no es suficiente, tenemos que brindar competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes para realmente reforzar a un niño y hagamos menos probable que inicie el consumo de una droga. Maestra, me gustaría saber qué pasó con las mujeres, por qué aumentó también este consumo de las drogas. Bueno, con las mujeres finalmente sí vemos un consumo que se incrementó en el caso de la población general en un 105%. Sin embargo, ahí, a diferencia de otras sustancias psicoactivas, como es el caso del alcohol, sí vemos todavía una brecha amplia entre hombres y mujeres. Finalmente, el 15.8% de los hombres mencionaron que alguna vez habían consumido drogas en su vida, y por parte de las mujeres fue un 4.3%. Eso lo que este incremento fue del 105%, porque en el 2011 fue de 2.3. Entonces 2.3 aumenta a 4.3, lo que nos da este aumento del 105%. Claro. Hay factores, evidentemente empiezan también
a querer ser independientes, a imitar conductas obviamente de los hombres, por esta parte de suficiencia, de también mostrarse más autosuficientes al mundo, en el mundo laboral, en el mundo escolar. Entonces también son factores que están desempeñando ahí un papel importante para que las mujeres experimenten más con la sustancia. Pero sí me gustaría aclarar que ahí no tenemos todavía una brecha muy cercana, como sucede, por ejemplo, con el consumo de alcohol, que nos lo mostró la encuesta de estudiantes, en donde ya los consumos entre hombres y mujeres realmente ahí ya eran muy, muy similares. Perfecto. Cuando hablamos de drogas más consumidas por las mujeres, para precisar, ¿es el alcohol? De las más, bueno, en general de las drogas más consumidas por la población, siempre va a ser, bueno, tenemos las prevalencias más altas están en alcohol, eso es sin duda, y en alcohol, en tabaco y posteriormente ya en drogas ilegales. Claro. Eso es lo que nos muestran las encuestas. Pues sigamos platicando estos temas. María José Martínez Ruiz, es muy importante, como lo decíamos, y creo que los medios también se deben de sumar al respecto para informar de manera asertiva sobre estos temas que se pueden convertir en un problema pues complejo en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Gracias por estar con nosotros, María José Martínez Ruiz, directora general técnica normativa de la CONADIC. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. En otros asuntos, el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, expresó su preocupación por la ley SB 4 promulgada en Texas, Estados Unidos. Alertó que esta medida criminaliza aún más el fenómeno migratorio en la región. Somos respetuosos de las leyes de los Estados Unidos y siempre lo hemos remarcado. También es cierto que cuidamos y vigilamos mucho que las mismas autoridades no violen los procesos debidos en torno a la aplicación de las leyes. Y es por eso que hemos incrementado el número de acciones que tenemos para proteger a nuestra gente. También informó que el gobierno de México presentó una declaración jurada ante la Corte Oeste de Texas en San Antonio en apoyo a la solicitud de organizaciones de la sociedad civil para suspender la entrada en vigor de esta ley en Texas. Explicó que el número de llamadas al Centro de Información y Asistencia de Mexicanos aumentó en un 678% entre mayo y junio de este año en comparación del mismo periodo, pero del año anterior. Durante las 6 semanas previas a la aprobación de la ley, del 22 de marzo al 6 de mayo, 585 ciudadanos mexicanos solicitaron asesoría legal en los consulados. En las últimas 6 semanas o las semanas posteriores a la presentación de la ley, este número aumentó a 926 casos, es decir, un 60%. La Secretaría de Economía continúa con el proceso de consultas públicas sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio. Para ello habilitó un sitio www.economiasnci.gov.mx/Telecan, con las siglas. En esta página se pueden publicar comentarios y adjuntar en archivos electrónicos las propuestas, las ideas que se tengan encaminadas a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Por cierto, el presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, explicó que el organismo defenderá los intereses de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Llamó a los empresarios a presentar sus ideas ante la conferencia a fin de que se expongan durante el proceso de renegociación del Telecan y recordó que en sus visitas a los Estados Unidos se ha defendido el trabajo de este sector. Añadió que gracias al trabajo coordinado con la Cancillería mexicana se logró programar un nuevo encuentro para debatir sobre el Telecan el próximo 14 de julio. México y la Unión Europea iniciaron este lunes su cuarta ronda de negociaciones para modernizar su Tratado de Libre Comercio. En este intercambio, nuestro país busca profundizar el acceso al mercado agrícola europeo, mientras la Unión Europea tiene en la mira el mercado energético y la protección de cientos de denominaciones de origen. El proceso de modernización del acuerdo comercial que México y el bloque europeo tienen desde el año 2000 y cuyos trabajos empezaron en 2016 se ha acelerado con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Las negociaciones se realizan en la Ciudad de México y se van a extender hasta el próximo viernes.
Mucho ojo porque si usted viaja mucho, esta información le va a interesar. Este martes entró en vigor ya los cambios a las leyes que permitirán a los pasajeros exigir reembolsos si las aerolíneas en las que viajan presentan una demora mayor a 60 minutos, es decir, a 1 hora. Las modificaciones dicen que en caso de retraso de más de 1 hora, las empresas darán un reembolso equivalente al 25% del valor del vuelo demorado. Además, las aerolíneas no podrán cancelar viajes de regreso si el de ida fue cancelado en una venta redonda. Las compañías aéreas contarán con 90 días hábiles a partir de este 27 de junio para adecuar sus procedimientos y de esta forma cumplir con las medidas requeridas. De acuerdo con un análisis realizado con los resultados de las elecciones del 4 de junio, la Consultoría Integralia informó que rumbo al 2018 se observa la carrera de 2 candidatos en la elección presidencial. ¿Qué implicaciones vemos para 2018? La primera es que hasta el día de hoy, al menos, lo más probable pareciera ser que habrá una carrera de 2 candidatos en la elección presidencial de 2018 y uno de ellos, con la información disponible hasta el día de hoy, sería Andrés Manuel López Obrador. También prevé 2 cisnes negros o eventos imprevistos. Uno, que la contienda final se dé entre el PRI y la alianza PAN-PRD que funcionó en la pasada elección en Nayarit. Y el otro escenario es un candidato independiente como finalista para capturar, dice Luis Carlos Ugalde, el voto antisistema, que por cierto ha crecido en todo el mundo. Mientras tanto, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados presentó este lunes una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Esto por su presunta intervención en las elecciones del pasado 4 de junio para favorecer al PRI. Karina Osuna, diputada por Coahuila, interpuso la denuncia ante la Secretaría General en San Lázaro y pidió la inhabilitación de Moreira por el presunto desvío de recursos públicos, por la propaganda ilegal, así como por la utilización de la policía estatal utilizada para inhibir el voto libre de la ciudadanía. El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero a Eva Cadena, quien fue grabada recibiendo dinero por parte de empresarios presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, con 41 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. El Congreso veracruzano la separó de su cargo como diputada independiente. Ahora Eva Cadena debe enfrentar la acción de la justicia por presuntos delitos electorales. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, formalizó la entrega de cartas a los líderes de 6 partidos políticos para convocarlos a constituir el Frente Amplio Democrático rumbo a los comicios de 2018. Las cartas se entregaron al líder del PAN, Ricardo Anaya, a Andrés Manuel López Obrador de Morena, al presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, al dirigente de Nueva Alianza, Luis Castro, al líder de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, y al presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. El escrito recuerda a los dirigentes los lineamientos del Frente Democrático y la invitación a unirse a una alianza en las elecciones presidenciales de 2018. Pero no todos en el PRD están de acuerdo con la creación de un Frente Amplio Democrático. La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, advirtió de una posible rebelión de los perredistas en caso de que el partido haga una alianza con el PAN rumbo a las elecciones del 2018. Dejó en claro también Dolores Padierna que la única excepción para ir con el PAN en el 2018 sería impulsando una candidatura ciudadana. Gracias a quienes nos siguieron esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen. Se estará solicitando a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados. La PGR pedirá apoyo al FBI para investigar el espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos. El Sistema Nacional Anticorrupción informó que serán revisados los contratos entre el CISEN y la empresa que vendió el software Pegasus. La primera prioridad de un país ha sido y debe seguir siendo la educación. Desde Alemania, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que México está abierto y dispuesto a compartir la riqueza cultural con los demás países. Hallan en Tierra Caliente, Michoacán, los restos calcinados del periodista Salvador Adame. Desafueran a la diputada independiente Eva Cadena.
El veto migratorio de Donald Trump se aplicará de manera parcial luego de que el Tribunal Supremo aceptó revisarlo. Más adelante, el mexicano Enrique Arturo Dimeque formalizó su salida de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Los Yankees de Nueva York vencen a los White Sox de Washington y se mantienen empatados en la cima de la división este de la Liga Americana. En Brasil, el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo de Petrobras. Palocci fue pieza clave en el gobierno de Lula da Silva y también fue jefe de gabinete durante el gobierno de Dilma Rousseff. El exministro desde septiembre pasado fue hallado culpable de haber acordado sobornos entre el grupo Odebrecht y agentes del Partido de los Trabajadores. Según la sentencia, detalla que participó en el pago ilegal y lavado de más de $10 millones para financiar campañas políticas. Ahí mismo, en Brasil, el fiscal general Rodrigo Janot denunció al presidente Michel Temer por corrupción, convirtiéndolo en el primer mandatario de la historia del país en ser formalmente inculpado por ese crimen. La denuncia abre un proceso ante la Corte Suprema que podría llegar a apartar a Temer del cargo, a sustituirlo, a quitarlo, a poco más de un año de que asumiera el poder tras el impeachment de Dilma Rousseff. Sin embargo, la denuncia debe ser válida antes por 2/3 de la Cámara de Diputados. Nos vamos a enlazar hasta Brasil con nuestro compañero periodista Heriberto Araujo, corresponsal de Notimex. Heriberto, muy buenos días, antes que nada desde México. Hola, buen día, desde aquí desde Río de Janeiro. Heriberto, pues explícanos qué va a pasar con Temer. Bueno, sin duda la situación del presidente brasileño que lleva la cuerda floja en las últimas 5 o 6 semanas desde que hubo las primeras revelaciones de que habría participado en una trama de corrupción y de obstrucción a la justicia. Ayer ganó una intensidad mayor, ¿no?, con esta denuncia inédita para un presidente aquí en Brasil por corrupción. El fiscal general es muy explícito en su denuncia de unas 62 páginas, en las que asegura que no hay duda de que el presidente participó de una trama pues para beneficiarse de desvíos de dinero de la empresa JBS, una de las mayores empacadoras de carne del mundo, y que habría utilizado a un diputado ya detenido y encarcelado preventivamente como intermediario para recibir un primer pago de $150.000. El presidente, esta denuncia salió ayer por la noche y causó sin duda un nuevo terremoto, un nuevo sismo aquí en Brasil. Todo el mundo está reaccionando y hay los primeros llamados por parte de artistas, de sociedad civil, de los partidos de oposición para pedir su dimisión, pero él, que todavía no ha reaccionado oficialmente a esta denuncia, dijo ayer que nada le destruirá, ni a él ni a sus ministros. Así que lo que se anticipa es una batalla que más bien será política y jurídica para intentar frenar esa denuncia justamente en el Parlamento. Desde tu punto de vista, porque bueno, una cosa es lo que diga el presidente, otra cosa son lo que digan las instituciones del Estado. ¿Se ve cada vez más cerca la destitución de Michel Temer, la caída de Michel Temer, o realmente está únicamente en la arena política y falta por desarrollar otras circunstancias que pueda alargar, por supuesto, el tiempo? Sin duda que la cuestión jurídica y las pruebas que los investigadores, la Policía Federal y los fiscales tienen contra el presidente, pues determinarán en función de su solidez esa situación jurídica de Temer. Pero ahora entramos en un proceso político muy parecido, casi calcado al que ya se vivió en este país hace algo más de un año con el impeachment de Dilma Rousseff, y es que esa denuncia tiene que ser validada por el Congreso, por los 2/3 del Congreso tienen que dar su visto bueno para que el presidente sea investigado, imputado y en ese caso apartado del poder durante 180 días. Claro. Ahí es donde se está ahora mismo, ya hace algunas semanas, se está jugando ese juego de intentar de tejer alianzas, pero parece que es un juego que Temer, que ha sido, recordemos, diputado durante más de 3 y 4 mandatos, ya ha comandado la Cámara Baja, así que es alguien muy experiente,
Recordemos que el tema en las últimas semanas ha comenzado a perder apoyos. Incluso ayer diputados de su base comenzaron a evocar con la posibilidad de dimisión. Así que será sin duda una incógnita ver el día de la votación cuántos de esos diputados que le habían prometido votar a favor de él votan en contra. Y ahí es donde se va a jugar exactamente la supervivencia del presidente, porque sin su coalición no tiene cómo sustentarse al frente de Brasil. Pues una difícil situación para Michel Temer. Gracias, Heriberto Araujo, por estar con nosotros esta mañana en México. Un fuerte abrazo hasta Río de Janeiro. Un saludo. Hasta luego. En otros temas, el gobierno de los Estados Unidos alertó sobre un posible nuevo ataque con armas químicas por parte del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, precisó que las actividades detectadas son similares a los preparativos que el régimen sirio realizó antes del ataque químico del pasado 4 de abril. Indicó que si el presidente Bashar al-Assad lleva a cabo otro asesinato en masa usando este tipo de armas, pagará un alto precio. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó revisar el caso referente al veto migratorio de Trump que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Mientras el tribunal resuelve dicha política calificada como islamofóbica, se va a aplicar de manera parcial. De esta manera, no podrá entrar a Estados Unidos gente de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen que carezcan de un vínculo sólido con alguna persona o entidad de los Estados Unidos. Al respecto, el presidente Trump dijo que esto resulta una victoria, pues el proyecto se vio bloqueado por más de 3 meses. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que su país no dejará solo a Qatar en la crisis diplomática que está enfrentando. A través de una llamada telefónica que sostuvo con el emir qatarí Hamad Al Thani, el mandatario iraní aseguró que el aislamiento a Qatar es inaceptable y que su gobierno no abandonará a Qatar ni a su gente. Y es que han pasado 22 días desde que varios países de Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, decidieron terminar sus relaciones diplomáticas con Qatar por supuesto apoyo a grupos terroristas y por sus relaciones con Irán. La ONU informó que ya tienen en su poder la totalidad de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras la firma del acuerdo de paz para poner fin a más de 50 años de conflicto en ese país. Las FARC entregaron un total de 7.132 armas individuales, manteniendo únicamente algunas pistolas por seguridad hasta el próximo 1 de agosto, cuando inicie ya la transición hacia una formación política. El gobierno de Colombia, la ONU y las FARC tienen previsto para esta tarde un acto simbólico que le llaman de dejación de armas en el área de Mesetas, en el centro de Colombia. Vamos a hacer una pausa y le recuerdo que está usted viendo México al Día. Hace unos momentos le informábamos que fue desaforada finalmente ya Eva Cadena, esta legisladora que estuvo muy involucrada en las últimas campañas porque, bueno, pues recibió dinero finalmente de manera ilícita, supuestamente para financiar al candidato Andrés Manuel López Obrador. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a Paco Abundis, pues para analizar precisamente este tipo de fenómenos, cómo pueden llegar a repercutir, cómo los ha analizado la ciudadanía. Algo interesante porque también estamos pues ya a las puertas de otro proceso electoral. Paco Abundis, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Omar, Pati, ¿cómo están? No venía preparado, pero hablando de Eva Cadena. No, bueno, es un tema obligado porque es un tema de opinión, es un tema que tiene que ver con corrupción, que es bueno, electoralmente hoy pesa mucho y pues con hoy, según dicen la mayor parte de las series, incluida la de parametría, está como líder en las mediciones como persona y otra vez, ya lo decíamos aquí, su partido como marca, ¿no? Entonces, ¿qué efecto podría tener esto? Es el tema. Claro. Creo que ya es un tema bastante público, o por lo menos dice nuestra medición, como veremos en el primer gráfico, la mitad de la población o un poco más a nivel nacional está enterada del tema. Si vamos al primer gráfico, lo verá el auditorio. Medición a nivel nacional, mayores de 18 años, entrevista cara a cara, en vivienda, lo más representativo que pueda haber en términos de opinión pública. Usted se enteró del video donde aparece una diputada de Morena en Veracruz recibiendo supuestamente dinero. Tenemos que ponerle supuestamente porque, bueno, no hay claridad sobre el tema todavía. Para Andrés Manuel López Obrador.
Sí, 54%, no 46%. Si este es un primer indicador de los niveles de atención que está teniendo la gente sobre esto. A mí me parece alto para hacer un solo evento entre todo pues la carga informativa que tenemos hoy en los medios de comunicación, que la gente ubique esto, digamos, más de la mitad de la población, me parece pues que es un tema relevante, Sí, ¿no? porque para la gente. pasó de ser de un municipio local del estado de Veracruz a hacerse un fenómeno nacional. Eso por un lado. Por otro, si lo comparamos con este porcentaje a nivel Ciudad de México, que suele ser la población más informada, por nuestra dinámica o nuestra concentración de medios, en la Ciudad de México esto es 60. Es decir, a nivel nacional, es casi tan grande como el porcentaje a nivel país. El segundo reactivo que tenemos en esta medición es, y aquí es donde empiezan los niveles de responsabilidad, ¿usted cree que Andrés Manuel López Obrador sabía o no sabía de las acciones de la diputada Eva Cadena? Casi la misma proporción, 51% decía que sí sabía, ¿no? Esto me parece que es, digamos, uno esperaría bajo esos porcentajes que tuviera alguna consecuencia electoral o una consecuencia probable, ¿no? Oye, pero es interesante ese dato porque, pues, casi la mayoría, bueno, ligera mayoría le cree a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues ahí vamos a los siguientes reactivos. Yo te diría que según esto, según estos dos gráficos, mucha gente se enteró y la mitad de la gente que se enteró dice que sabía el líder de este partido, ¿no? Sí, vamos a las causales. No es que le crea, más bien sabía que... Exactamente. No es que le crea a Andrés Manuel, sino más bien sabía que Andrés Manuel estaba enterado de esa supuesta recolección de dinero. Vamos a la consecuencia, que es donde yo creo que puede explicar lo que pasó con esta percepción pública. ¿Usted cree que el dinero llegó a López Obrador o se lo quería quedar la diputada Eva Cadena? Entonces, ¿ustedes qué creen? Ubíquense en la gráfica. ¿Qué cosa? No, bueno, este es lo que... ese es un dato durísimo. En buen español o en buen mexicano se conocemos como michas, ¿no? A michas, todos ganaron. No, bueno, casi, ¿no? Bueno, no sabe 41%. Se lo quería quedar la diputada 33%, llegó a López Obrador 25%. Wow. Fíjate, pero vuelvo a insistir en eso. Finalmente creen en él, ¿no? Creen en su honestidad. Esto es del 54 que se enteró, así es, 25%. Entonces estamos hablando de una cuarta parte estamos hablando de 12%, aprox, de la gente que ve o cree que hay algún nivel de responsabilidad. Pero yo creo que la que sigue es un poquito más explicativa en términos de por qué si podría haber alguna consecuencia política o electoral, parece que lo exculpa en algún sentido. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué razón nos enteramos de esto? ¿Cuál considera que es la principal razón por la que se dieron a conocer los videos donde Eva Cadena, la exdiputada, ¿no?, a partir del día de hoy, según entiendo, recibe dinero para afectar a López Obrador o para denunciar un acto de corrupción? Para afectar a Andrés Manuel López Obrador, casi la mitad, 47%. Ambos 8 para denunciar un acto de corrupción, 32%. Es decir, si le ponemos la mitad del ambos, ¿no?, la mitad que le toca, o sea, es casi el 50% de la gente, o un poco más, cree que en realidad esto tiene una motivación política. Claro. Entonces, otra vez, de la mitad que se enteró, la mitad considera que hay una motivación política. Claro. Una pregunta final, y ahora me refiero a lo que, digamos, en las mediciones electorales posteriores a este evento. Usted se enteró que Morena denunció ante las autoridades a la diputada Eva Cadena por recibir este dinero, 32% sí se enteró. Entonces, además, se sabe que el partido tomó acciones en este tema. Si vamos a una medición de un colega, no es nuestra, nosotros estamos en campo haciendo una evaluación de cuál puede haber sido la consecuencia electoral de esto. Lo que tienen nuestros colegas de consulta es que en realidad, pues si vamos a los careos, ellos tienen febrero y tienen junio, es decir, anterior y
y posterior a este evento, ahí está el gráfico. Digo, hay que darles crédito, ellos ya salieron a campo, nosotros apenas lo vamos a hacer, pero esto es, creemos que, porque nuestra serie se parece mucho a la de ellos, claro. A nosotros se nos cruzó casi al mismo tiempo Morena o López Obrador. Si ven, pues sigue liderando las mediciones, traía 25.8 en febrero, en junio tiene 24.2, por arriba de Margarita Zavala, que tenía 23.7 y ahora tiene 20.7, y el PRI como tercera fuerza electoral 14.7 y 15.2. Luego vendría, esto es asumiendo que hay un cuarto y quinto candidato, un independiente y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por el PRD. Junto con el Bronco va de 6.9 a 7 y de 4.4 a 5.2. Todo esto es margen de error, en grandes números y en gran conclusión, no hay un efecto notable en términos electorales. Claro. Que pues, yo creo que es, pues finalmente lo relevante, ¿no? A donde pensaríamos que acabaría esta historia o el efecto que podría tener. Entonces, mucha gente se enteró. Así es. Mucha gente cree que es una causal política más que un tema de denuncia de corrupción. Claro. En el dinero, ¿no? Es algo que podríamos llamar corrupción relativa, ¿no? Sí. En buen mexicano dice se fueron a michas, ¿no? Y entonces electoralmente da la impresión de no hay una consecuencia electoral. Claro. No, además de que con ello se demuestra que la sociedad pues está enterándose de los casos ante la amplia politización de ciertos eventos y está sabiendo reflexionar ante este tipo de fenómenos. En un contexto donde tienes un gobernador preso en Panamá, un gobernador preso en Guatemala, otro que está siendo ya acusado por la... Buscado por la Procuraduría, que en principio está en Estados Unidos. Así es. El exgobernador de Chihuahua, Duarte. Entonces, digamos, da la impresión de que ante esos casos, ¿no? Este tema no parece ser de lo más relevante para el público mexicano, ¿no? Exacto. Diría yo que el asunto de Eva Cadena, pues pasó, pero por encimita de la figura de López Obrador. La gente se enteró, pero lo juzga de otra manera. Exactamente. Pues interesante, justo hoy que pues se desaforan directamente, bueno, ayer a Eva Cadena del Congreso allá en Veracruz, a ver qué pasa, pero interesante plantear este tipo de fenómenos con la ciudadanía mexicana ante un proceso electoral como el que viene. Es una medición que hicimos hace un mes, la última semana de mayo, creemos que es relativamente actual. Pues sí, probablemente los niveles de conocimiento hayan subido un poco más, pero no creo que la impresión sobre el tema o la conclusión general cambie de manera sustancial. Excelente. Y otra vez, yo creo que aquí en términos de imagen de este precandidato a la presidencia, da la impresión de que no hubo mayor consecuencia. Bueno, pues así las cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Paco Abundis, Parametría. Gracias. Gracias. Y este fin de semana, más de 36,000 de los 39,000 maestros programados presentaron el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica. Se trata de 93% de los maestros quienes iniciarán el próximo ciclo escolar, y también los docentes de la educación media superior presentaron esta evaluación del desempeño. Se realizó en 30 entidades en condiciones óptimas, de normalidad, eficacia y transparencia. Así es, Pati. Y además la presidenta del DIF, Angélica Rivera, afirmó que la Cruz Roja es de todos los mexicanos y siempre está cuando más lo necesitamos, en los momentos más difíciles y de vulnerabilidad. Al asistir a una subasta organizada por el DIF Nacional, donde artistas y artesanos de México vistieron trajes típicos, la esposa del presidente instó a creer en las instituciones y a respetarlas. Destacó que un ejemplo es la benemérita institución donde médicos, paramédicos, enfermeras, socorristas y miles de voluntarios realizan a diario un gran esfuerzo para servir a la gente. México y la Unión Europea iniciaron la cuarta ronda de negociaciones para modernizar su Tratado de Libre Comercio.
afirma el presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, que defenderá los intereses de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Secretaría de Salud alertó que de 2011 a 2017 el consumo de drogas en nuestro país aumentó 47%. Despiden con honores a los policías asesinados en Veracruz. En el mundo denuncian al presidente Michel Temer por corrupción, convirtiéndolo en el primer mandatario de la historia del país en ser formalmente inculpado por ese crimen. Más adelante, la Comisión Europea multa a Google con más de 2.400 millones de euros. Y en los deportes, Dwight Howard es presentado con los Hornets de Charlotte. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana de martes. Saludo con mucho gusto a aquellos quienes nos siguen a través de la señal del canal 22, de Ingenio TV, de Aprende y también a través de Facebook Live y las redes sociales. Y bueno, vamos directo con la información porque hace unos momentos apenas la Comisión Europea decidió imponer a Google la multa más grande de la historia. Esto por abusar de su posición dominante en el mercado de buscadores para favorecer de manera sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados del buscador. Bruselas impondrá una multa de nada más y nada menos que 2.420 millones de euros. La comisaria de competencia, Margaret Vestager, afirmó que lo que Google ha hecho es ilegal por lo que respecto a las reglas de competencia de la Unión Europea. Pues esta es la multa que le corresponde. Ha impedido a los consumidores europeos beneficiarse de la posibilidad de elegir entre servicios y de aprovecharse plenamente de la innovación. Esto fue lo que dijeron. Además, Bruselas da 90 días de plazo a Google para que ponga fin a esta práctica abusiva y respete el principio de igualdad de trato entre Google Shopping y los comparadores de precios rivales. Esta es una decisión polémica. Muchos de los expertos en las compras en línea plantean que, por supuesto, que la actitud de Google no es monopólica, no está favoreciendo sus productos, sino que la gente tiene la capacidad de decidir. Es un poco como la polémica que existe en torno a los contenidos en las redes sociales. Hay quienes quieren que se regule y que se deje de permitir a los sitios de noticias falsas poder subir información, y hay quienes apuestan más por un usuario más educado, que pueda elegir entre los distintos productos que se ofrecen a través de la red y no se deje llevar por la primera opción que se le pone a la mano. Así que sigue la polémica. Sin embargo, una acción contundente es esta multa, la más grande que se haya impuesto a la marca Google en lo que respecta a las compras en línea. Y bueno, precisamente hablando de la falta de control de los contenidos, en respuesta a esto, las plataformas sociales y ante la creciente ola de violencia y de contenidos xenófobos, existe una alianza ahora entre varias de las plataformas que más se han utilizado y que circulan en el mundo. Así nace Global Internet Forum to Counter Terrorism, o el Foro Global contra el Terrorismo, una alianza entre 4 empresas tecnológicas: Microsoft, Facebook, Twitter y YouTube. Estas compañías de Silicon Valley trabajarán unidas y con la colaboración de otras organizaciones e instituciones que de la misma forma buscan frenar los contenidos extremistas que están desencadenando incluso muertes en todo el mundo. En un comunicado firmado por las 4 compañías, detallaron que compartirán tecnología y también habilidades humanas, esto con el único objetivo de lograr el impacto positivo que se requiere. Básicamente están enfocadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas, la investigación y el intercambio de estrategias que ayuden a bloquear las diversas tácticas empleadas por los terroristas para captar adeptos. Al equipo se sumarán expertos en contra del terrorismo y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de talleres de aprendizaje en Silicon Valley. Confirman que a través de la detención de contenidos o el bloqueo de contenidos, la comunicación y la reacción adecuada y oportuna podrían hacer la diferencia. Esto sin duda
es algo que se ha pedido no solo por los usuarios y por las compañías, sino también por los líderes políticos del mundo, como lo son Theresa May, como lo es Angela Merkel o incluso Emmanuel Macron en Francia. Y bueno, vámonos a otra noticia que es bastante relevante para el mundo de la información y cómo compartimos la información en nuestros tiempos. Y es que el servicio de mensajería WhatsApp ocupa ya el tercer lugar en la lista de plataformas que han traspasado la barrera de lo social para convertirse en una fuente de información. Los dos primeros puestos los ocupan Facebook y YouTube. Según un análisis que consultó a 71.805 personas de 36 países diferentes y que fue desarrollado por Reuters Institute for the Study of Journalism o el Instituto de Estudio de Periodismo de Reuters, en colaboración con la Universidad de Oxford, el 47% de los cibernautas recurren a Facebook para obtener información y el 15% de los usuarios han optado por consumir las noticias del día a día a través de las conversaciones grupales de WhatsApp. En los países en desarrollo, al menos el 50% usan WhatsApp como fuente de noticias, mientras que en Estados Unidos y Reino Unido solo del 3 al 5%. La plataforma además reportó un importante crecimiento en varios lugares de América Latina, destacando Chile. Este estudio reveló que los usuarios prefieren compartir datos de manera privada, un reflejo pues de la desconfianza que aún inspiran Twitter y otras redes sociales. Así que pues las personas parece se están volcando ahora a la confianza que tienen de sus amigos y las personas con las cuales se comunican a través de WhatsApp para así consumir noticias. Sin embargo, pues los que utilizamos este servicio de mensajería sabemos que muchas veces se propagan noticias falsas o noticias alarmistas a través de este medio. Así que, como siempre, hay que confirmar las noticias que consumimos, no importa la fuente de dónde vengan. Hoy es martes y queremos, como siempre, hacerle una invitación para que forme parte de México X. México X es una plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos, creada y promovida por la Secretaría de Educación Pública y operada por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Solo requiere que entres a la plataforma, que es en mexicox.gov.mx, desde alta una cuenta gratuita, verificando que todos tus datos sean correctos, porque se pueden utilizar en caso de que se emita un certificado. Una vez activada la cuenta, todo está listo para que navegues y te inscribas a cualquier curso que desees. Los cursos son para todos, están dirigidos para distintos niveles educativos y su principal objetivo es promover en los alumnos el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. Así que, si tú eres de las personas que les gusta aprender, México X es una excelente opción, no se la pierdan. Así es, Anita, muchas gracias. Y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, entregó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la cuenta anual 2016 que detalla la situación financiera que tiene la UNAM. El documento fue recibido por el diputado Luis Maldonado, presidente de esta comisión, quien destacó el compromiso de la UNAM con la transparencia y también la rendición de cuentas. Por su parte, el rector recordó que si bien es responsabilidad del Estado subsidiar la educación pública, es necesario rendir cuentas de cada peso para que los legisladores defiendan el presupuesto asignado al sector. Y mediante un esfuerzo conjunto, las Secretarías de Turismo y de Agricultura presentaron la plataforma Conéctate al Turismo, que busca no solo establecer más cadenas de negocios, sino además pretende reforzar las relaciones entre los productores mexicanos. Y es ahí que entonces surge la idea de conectarnos entre nosotros, porque a mí en lo personal cada vez me queda más claro que una de las funciones del gobierno, además de generar condiciones de estabilidad y de certeza para invertir, pues es conectar, es conectarnos. La intención es vincular a los productores nacionales relacionados al sector alimenticio con los empresarios y proveedores de servicios del sector turístico. Por ejemplo, desde el mes de noviembre del 2016, fecha en que inició el programa, se han registrado ya 184 compradores de empresas a esto que es una plataforma digital. Y repito, así se han registrado 184 compradores de empresas prestadores de servicios turísticos y 643 empresas proveedoras. Y empieza a darse un diálogo que quizá no se daba.
Por su parte, el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, aseguró que el campo mexicano se encuentra en su mejor momento y detalló que gracias a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se envió un mensaje claro sobre la fortaleza que tiene México en ese sector. El Tratado de Libre Comercio ha sido positivo para las tres naciones en términos agroalimentarios. Segundo, los tres países tenemos interés de que nuestro intercambio comercial y nuestro esfuerzo sea más grande que las unidades en lo individual, que la zona del Tratado de Libre Comercio cada vez se fortalezca más con respecto del mundo. Y tercero, queremos también fortalecer las acciones en beneficio de dos grandes objetivos, del productor y del consumidor, que el productor gane más y que al consumidor le cueste menos. Es tiempo de un respiro y hasta lista Crispando y Sembrarte. Una vida plena implica tener y poder resolver las dificultades que se presentan. En realidad, es imposible vivir sin problemas. No importa qué tipo de persona seas, las dificultades son parte de estar vivo. Cuando aprendes a resolver, efectivamente las complicaciones que se te presentan, te sientes mejor contigo y mejoras las relaciones personales. Tu entorno se agiliza para que puedas llegar a obtener lo que buscas, ya sea en el plano personal, familiar o en tu trabajo. Recuerda que siempre tienes tiempo para reaccionar. No discutas o tomas ninguna decisión sin enojo. Enfócate a resolver el problema. Aclarar el tema es el objetivo único. Queda prohibido hacer una lucha de poder para demostrar quién es el villano y quién es el héroe. No te impongas. Todos tienen el derecho de estar en lo correcto. Respeta la opinión de los demás. Trabaja en encontrar una solución que se adapte a ambos intereses. No asumas o des por hecho conclusiones que no han sido discutidas. Tu punto de vista es importante, pero la otra persona también. Aclara y pregunta. Y sobre todo, ten una actitud flexible, dispuesta a entender al otro punto de vista. No interrumpas, escucha, entiende lo que se está discutiendo. Espera que la persona termine de hablar. Recuerda que no son competencias, simplemente quieres resolver una situación. Lo pasado ya no existe. Concéntrate en el presente, hay que buscar soluciones, no justificaciones. Concentrarse en el pasado no resuelve nada, solo complica y llena de resentimiento, frustración y enojo. Busca las áreas de interés común, lleva a buscar una solución afectiva. Insistir en las áreas de desacuerdo solo conduce a prolongar la discusión. Asegúrate de utilizar el conflicto que estás resolviendo como una manera para construir y mejorar y avanzar. Cuando se satisfacen solamente las necesidades de una persona, el conflicto no queda resuelto, la discusión continúa y el problema se profundiza. Los conflictos son necesarios para poder avanzar, crecer, sobre todo para mejorar. No le temas, al contrario, úsalos como maestros, crea oportunidades que te inviten a salir de tu zona de confort para poder entender otros puntos de vista y expandir tu pensamiento. Soy Cris, gracias por sembrar junto a ti. En información cultural, una docena de jóvenes cantantes beneficiarios de la Cátedra Francisco Araiza del IMBA ofrecerá 2 conciertos gratuitos en los que mostrarán al público sus avances. Las presentaciones serán el viernes 30 de junio a las 19 horas en la Escuela Superior de Música y el sábado 1 de julio a las 18 horas en el Conservatorio Nacional de Música. El maestro Francisco Araiza, uno de los tenores más importantes en el mundo operístico, dijo que la cátedra que lleva su nombre tiene el propósito de formar a cantantes de talla internacional. Y realizar ese trabajo de crear generaciones de cantantes de primer orden. Y les digo que pues no vamos mal, ¿no? Lo verán, si gustan, en los 2 conciertos que tenemos programados para este fin de semana, el viernes y el sábado.
El gran director mexicano Enrique Arturo Dimec formalizó su salida de la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional luego de su nombramiento como director artístico general del Teatro Colón en Buenos Aires, Argentina. Dimec, el maestro Dimec, va a ofrecer sus últimos 2 conciertos al frente de la Orquesta Sinfónica del Politécnico el jueves 29 de junio a las 7 de la noche y el sábado 1 de julio a la 1 de la tarde en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Silvia González, directora de Fomento y Difusión de la Cultura del IPN, informó que el sucesor de Dimec será nombrado hasta el próximo año. Como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con Sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes, bienvenidos a Sabor de México. Siguiendo nuestros recorridos por la vasta geografía culinaria de México, hoy quiero platicarles de una preparación emblemática de los estados del norte, los famosos burritos. Si bien se consumen en toda la zona septentrional de nuestro país, los burritos son originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se vendían en carritos equipados con un brasero de carbón junto a la carretera. En un principio, los más consumidos eran de carne deshebrada con chile colorado, arroz y frijoles, aunque como sostiene el investigador Ricardo Muñoz Zurita, el relleno y el tamaño varía de acuerdo a cada región o estado. Por ejemplo, en Baja California son típicos los burritos de machaca de langosta. En Sinaloa suelen prepararse de chilorio o de mochomos. En Sonora son de machaca guisada en salsa o revuelta con huevo, o de carne seca con chile colorado. Este último guiso se acostumbra también en Chihuahua. Como en muchas otras preparaciones, existen diferentes versiones sobre el origen de los burritos. Una de las más difundidas sostiene que en los años de la Revolución, es decir, después de 1910, en el barrio juarense de Bellavista, un señor llamado Juan Méndez vendía comida y para evitar que se enfriara, ideó envolver las raciones en grandes tortillas de harina. El platillo fue ganando popularidad en el área y en algunos sitios de Estados Unidos cercanos a la frontera con Ciudad Juárez. Fue entonces que el señor Méndez compró un burro para transportar la comida y cruzar la frontera, de tal suerte que todos los días la gente esperaba con ansias al famoso burrito. Más allá de la veracidad de esta historia, lo cierto es que el burrito se ha convertido en un emblema culinario de Chihuahua y los estados vecinos. Y no solo eso, en la actualidad miles de personas se dedican a la elaboración y venta de burritos, y algunos restaurantes de Juárez y otras ciudades fronterizas son famosos por la variedad y sabor de sus burritos. No hay duda que nuestra gastronomía es una de las más prolíficas a nivel mundial. Su diversidad y capacidad de adaptar lo que cada entorno le brinda para convertirlo en sabores entrañables es motivo de orgullo. Como siempre, los invito a conocer y preservar nuestra gran cocina mexicana y a descubrir más en mi página web saborearte.com.mx, así como seguirme en redes sociales como Saborearte. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Este martes a las 12 de la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la Unidad Habitacional Militar Puebla 5, precisamente en este estado, Puebla. Y ahora vamos a nuestro resumen. La PGR pedirá apoyo al FBI para investigar el espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos. La primera prioridad de un país ha sido y debe seguir siendo la educación. Desde Alemania, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que México está abierto y dispuesto a compartir la riqueza cultural con los demás países. Hallan en Tierra Caliente, Michoacán, los restos calcinados del periodista Salvador Adame. Desafueran a la diputada independiente Eva Cadena. En entrevista para México al Día, Heriberto Araujo, corresponsal de Notimex en Brasil, nos habló sobre la situación del presidente brasileño Michel Temer. Ayer ganó una intensidad mayor, ¿no?, con esta denuncia inédita para un presidente aquí en Brasil por corrupción. No hay duda de que el presidente participó de una trama pues, para beneficiarse de desvíos de dinero de la empresa JBS.
Y en los deportes, la selección mexicana que participará en la Copa Oro viajó a Houston, Texas, en donde se enfrentará a su similar Ghana en partido amistoso el día de mañana. Gracias por acompañarnos, que pasen un excelente martes. Esto fue México al Día. Así es, y este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla muy bien, adiós.